Hola, mentes inquietas, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre pensamiento crítico. Hoy, a petición ya hace tiempo de algunos de vosotros, voy a hablaros por fin sobre los los subtipos del eneagrama. No los voy a hacer todos, evidentemente, los voy a ir haciendo por fases. Hoy voy a tratar sobre el eneatipo 9. Voy a empezar por el 9 porque el 9 a menudo se queja de que siempre es el último. Fijaros, el tipo 9 que quiere pasar desapercibido, que se anula a sí mismo, que no se considera nadie, que si se considerara a alguien, pues tendría conflictos emocionales consigo mismo y él prefiere desaparecer. Y evidentemente eso le viene de una herida de infancia, de no haber sido visto. Ah, la Edipo 9, un visceral, que se queja, fijaros, de eso, de ser el último en aparecer cuando se habla del eneagrama. No siempre, evidentemente, pero claro, empezamos normalmente por el 1, 2, 3 y acabamos por el 9, aunque no tiene por qué ser así porque eso es aleatorio. Por ejemplo, si ahora empiezo como estoy haciendo por los viscerales, pues puedo empezar por el 8, por el 9 o por el 1, indistintamente, no tiene nada que ver. Pero se quejan de que no son vistos. Eso significa que quieren ser vistos. Y eso significa también, por lo tanto, que hay una tensión entre su neura de, de no verse a sí mismos, de desaparecer, de querer desaparecer, con ser vistos. Y claro, ya vemos de nuevo los opuestos en el eneagrama, ¿no? Cuando veamos que hay blanco es porque hay negro. Si hay derecha es porque hay izquierda. Si hay noche es porque hay día. En todo no en este mundo, no en este universo es así. Y en el carácter, en la neurosis, pues también. ¿eh? El neatipo 9 en realidad lo que quisiera es ser visto, pero no lo sabe, ni siquiera lo sabe, porque saberlo ya significaría precisamente conocer cuál es su deseo. Y lo último que le ocurre al eneatipo 9 es eso, no sabe cuál es su deseo. Es lo último que sabe, cuál es su deseo. Y no estoy hablando, evidentemente, de deseos muy primarios, de necesidades fisiológicas o este tipo de deseos, sino de sus deseos más espirituales, más profundos, más digamos, trascendentes. ¿eh? Por ejemplo, el tipo 9 no sabe a qué quiere dedicarse, ¿no? Porque mm, tiene la sensación de que directamente de que no vale para nada o que no vale para nada en especial y se lo tienen que decir porque él mismo no se entera. Estoy generalizando, como siempre digo, desde la óptica de un eneatipo 9 en este caso, descentrado. Eso me lleva a decir y aclarar que cuando se habla del eneatipo 9 como su pasión, que es la pereza de sí mismo, fijaros que no es pereza a seca, sino pereza de sí mismo. Y eso no significa, por lo tanto, que sea un perezoso al uso. ¿eh? Y empezamos ya y lo vamos a ver clarísimo con el eneatipo 9, subtipo o instinto, porque hablaremos de los instintos, que son los subtipos. Eh, lo veremos para empezar con el instinto conservación. Yo del eneatipo 9 de instinto conservación sé mucho, muchísimo, muchísimo. Ningún maestro me puede contar en qué consiste un eneatipo 9 de conservación, por la sencilla razón de que hace 31 años de que estoy haciendo másters intensivos en eneatipo 9 conservación. Por lo tanto, imagínate lo que me pueden explicar a mí sobre lo que es un 9 conservación. Evidentemente, para saberlo, he tenido que estudiar eneagrama en los libros. Y claro, de libros saben mucho más los maestros que no yo, porque yo solo estoy aquí intentando no mostrarme como un maestro, ni mucho menos,
sino mostrarme como alguien sencillamente aficionado al eneagrama desde hace unos añitos, pocos, pero aficionado al eneagrama, y que intenta divulgarlo, no dar aquí lecciones magistrales sobre eneagrama que ni quiero ni puedo, porque en realidad no sé tanto como los maestros que todavía me están enseñando eneagrama, ¿eh? Pero en el caso del 9 conservación, claro, claro, no me pueden enseñar nada. No me pueden enseñar nada, porque lo conozco de arriba abajo. Bien, el 9 conservación ah, es el más reptiliano, que quiere decir el más visceral de entre los viscerales. El 9 es un eneatipo que pertenece a la tríada visceral, 8, 9 y 1. El 9 está arriba de todo, en el centro de los viscerales. Y dentro de los viscerales, fijaros, ah, el 9 conservación es el más visceral de entre los viscerales. Más visceral. El más reptiliano, el más, digamos, biológico, el más básico, ¿eh? Evidentemente, eso no tiene absolutamente nada que ver con que no sea una persona hipersensible o que pueda serlo, no que lo sea, que pueda serlo, o hiperinteligente, que pueden serlo, como cualquier otro eneatipo, evidentemente. No, 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 nada que ver, nada que ver. Estamos hablando de el centro de inteligencia dominante, y en este caso además del instinto dominante, que es el más reptiliano en todos los eneatipos, que es el conservación. Cuando decimos que el 9 conservación, ya entrando, alias el apetito o el coleccionista, se le pueden poner muchos alias aquí. Bien, el apetito, ¿por qué? Porque es un eneatipo y subtipo que no para precisamente de hacer cosas para, para no hacer nada. Esa es la paradoja del 9 conservación. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Pues que todas esas cosas que hace y son de tipo conservación, es decir, que no falte dinero en la casa, que la nevera esté llena, que ¿no? Que no haya una mancha allí porque está saliendo humedad allí o allá. Es decir, está muy atento, es un radar absoluto, os lo aseguro, es un radar del instinto conservación, como estoy indicando, ¿eh? Se da cuenta absolutamente de todo, de todo. O sea, es como una máquina, parece que tenga 20 ojos, como una mosca, en aquello que se refiere a la conservación. Y precisamente porque está focalizando su atención en la conservación, en el control, como buen visceral, en el control inmediato y en el lugar que ocupa, muy de visceral, por eso digo que es muy reptiliano, ¿eh? Momento presente, entorno inmediato, físico, físico, los límites inmediatos, control. ¿Eh? Por eso tiene precisamente problemas con los límites y por eso controla todo el rato los límites. Porque es como que el ciego que intenta ver más que nadie precisamente porque no puede ver y se da más cuenta que nadie de las cosas precisamente porque está atento porque no puede ver. Pues en el caso del 9 conservación, ah, recordad que lo que pretende, lo que quiere el 9 es, en general, es paz, tranquilidad, que no haya conflicto y estar tranquilo consigo mismo, y con lo cual, como ya he dicho en otros vídeos, lo que consigue es generar conflictos porque hace ver que no los ve y sonríe. Y sonríe en el sentido de que todo irá bien y todo se va a arreglar solo, ¿eh? Es aquel que están cayendo bombas en medio de la plaza del pueblo y se queda quieto, pensándose que si se queda quieto, pues no le van a tocar las bombas y que si se mueve, pues la va a liar parda. Y a lo mejor sí que es verdad que a veces conviene estarse quieto, efectivamente, pero cuando siempre te quedas quieto cuando caen bombas, pues te acaban cayendo las bombas. ¿Por qué? Porque, digamos, no estás atento al conflicto, no confrontas el conflicto y no tomas, por lo tanto, la decisión adecuada en cada momento. Es decir, te narcotizas, que ese es el mecanismo de defensa del 9 en general,
y así, de ese modo, pues evitas sentir emociones y sentir tus conflictos internos y todo va bien, porque como vas, entre comillas, drogado de esa forma, pues no te enteras, ¿eh? Haces ver que no te enteras y finalmente ya no lo haces ver, sino que estás tan entrenado a hacer ver que no te enteras que te acabas no enterando de nada y acabas, evidentemente, poniendo de los nervios a los demás. Porque por más que te vayan diciendo, tú te haces el sordo, vas diciendo sí, 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 para no generar conflictos, pero luego tú haces siempre tercamente, que la terquedad es mucho de los nueves en general, no solo de la conservación, tercamente va siempre a lo tuyo, y lo tuyo siempre son, como os podéis imaginar, rutinas, rutinas, porque en la rutina está el control, porque si me salgo de la rutina, entonces conflicto. Conflicto en su neurosis, evidentemente, ¿eh? Porque el conflicto precisamente es arruinar tu propia vida, es decir, desconocer tus propias necesidades, generándote rutinas que no te saquen de allí, del camino ya trazado y conocido, y que tampoco significa que ese camino, aunque sea seguro, sea saludable. De hecho, aunque el camino fuera seguro, tampoco sería saludable porque no te mueves de ese camino. Es decir, la novedad te asusta. El 9 en general es enemigo de la novedad, del cambio, de la originalidad. La originalidad es el cambio, cosa que un 4 como yo no lo soporta. Alguien que no esté atento o que no aprecie la originalidad, el cambio, pues un 4 se aburre y se aburre el resto de eneatipos, evidentemente, pero como 4 no, pues no digamos, ¿no? No digamos. Para un 9 las cosas tienen que ser siempre de una misma forma para sentirse en el control. Y la novedad, pues no les gusta, ¿vale? Pues en el 9 conservación, pues eso. Entonces, decía, cuando se habla de la pereza del 9 y se habla del 9 conservación, de que el apetito, ¿no? Que lo asociamos con la comida, pero no necesariamente. Cuando decimos apetito quiere decir comida, sino ah, apetito quiere decir no parar de hacer cosas, pequeñas cosas, para distraerse. Por ejemplo, coleccionar, por eso se le llama el coleccionista, que no quiere decir necesariamente que coleccione nada en concreto, en especial, pero sí, por ejemplo, puede, yo que sé, como le ocurría a un familiar mío, pues coleccionar, en paz descanse, coleccionar toallas, que no las utilizaba nunca, pero las tenía ya en conservación. Toallas, en casa, conservación. O, por ejemplo, me sé de otra persona muy cercana a mí que colecciona, pues yo qué sé, aceites esenciales. Fijaros que todo tiene que ver con cositas poco ambiciosas y de la conservación. Es decir, es una vida biológica, que no falte de nada, que yo pueda dormir mis horas, más o menos siempre ir a dormir a la misma hora. ¿Eh? De tal hora a tal hora tengo que curso de no sé qué. De tal hora a tal hora, pues hago la siesta. De 8 a 3 trabajo. ¿Eh? Sobre todo, rutina, rutina y que no me saquen de la rutina, poca ambición. Se le llama en general, no solo conservación, al 9. Se le llama también el pseudo pensador, no porque no sea inteligente, que eso va a depender como todo, como en todo eneatipo, de la persona, es el del pseudopensamiento. Insisto que no por falta de capacidad intelectual necesariamente, ni mucho menos. Hay gente muy brillante intelectualmente. No. El pseudopensamiento se refiere exactamente, por eso hay que explicar bien las cosas, porque si no la gente entiende lo que entiende, y la liamos, y entonces el enneagrama, en lugar de ayudar, lo que hace es perjudicar. El pseudopensamiento en el sentido que ya os podéis imaginar y que ya os he contado, ¿no? No te compliques mucho la vida. Tú no te compliques mucho la vida y por lo tanto no me vengas con rollos, no me vengas con filosofías. No porque no sea capaz de entenderlas. No porque si no me dé por distraerme. Fijaros, por distraerme leyendo libros de filosofía o de espiritualidad, yo no pueda captar o entender o asociar es decir, funcionar intelectualmente como el que más. No, no tiene nada que ver. No, no. Es una actitud ante ese miedo del conflicto que hace que la persona no quiera complicarse la vida y por lo tanto no profundiza. No profundiza porque profundizar es complicarse la vida y dejémoslo estar y miremos una película y no me calientes la cabeza. Eso es un 9 conservación. Descentrado.
descentrado. Y precisamente por eso, como decía al principio, como el eneagrama va de opuestos, cuando ese 9 conservación se centra, pues entonces es una maravilla, porque claro, ya no sé, ya despierta, es una persona ayudadora, atenta, que se tiene en cuenta a sí mismo y por lo tanto, teniéndose en cuenta a sí mismo, va a tener mejor en cuenta a los demás. ¿Mm? No solo va a estar al servicio del otro, sin que el otro pueda disfrutar de su verdadero ser, de su verdadera presencia, ¿eh? Porque el 9 es una persona en su ser, como todo eneatipo, ¿eh? Pero precisamente como el 9 está acostumbrado a tener esa visión panorámica, a tener mucho en cuenta a los demás para olvidarse de sí mismo, no porque realmente sea más generoso que los demás. Cuidado con esto, porque ya dijimos en otro episodio que cualquiera de los eneatipos convierte de su necesidad neurótica a virtud. Virtud, claro, claro. Claro que es una persona entregada a los otros, porque precisamente así se ahorra entregarse a sí mismo, que es lo que le da miedo, que es lo que le da miedo. Entonces, claro, está muy atento al exterior, al control, ¿eh? ¿A qué te hace falta a ti? Ah, si tienes una enfermedad, no te preocupes, porque es un botiquín ambulante, sabe más que los médicos, por decirlo así, en broma, y no tanto, en broma. A mí me han ayudado más, literalmente, en mi vida en general hablo, ¿eh? No cuando me han tenido que operar, obviamente, ¿eh? Pero me han ayudado más los 9 conservaciones que cualquier médico. Un 9 conservación es increíble la capacidad que tiene de leerte en lo conservación, ¿eh? En lo conservación, es decir, pones mala cara, te haría falta esto, lo otro, te he preparado un ungüento, esta medicina te va a funcionar, puñeteras máquinas. Él lo conserva. Ahí es donde se ve claramente el conservación del 9, ¿eh? Su reptiliano, su aspecto reptiliano total, ¿no? Bien, ya os he, eh, me he olvidado de deciros, porque me voy de una cosa a la otra, eso, la pereza del 9, de la cual se habla, no tiene nada que ver, ya digo, con la que nos imaginamos. Y como vemos que en la conservación ah, el apetito, pues claro, y el tumbarse en el sofá a mirar películas, pues decimos, bueno, pues ese es un vago y es el clásico 9. No, no y no. Nada, absolutamente nada que ver. Fijaros, el 9 conservación puede demostrar su pereza espiritual, ¿eh? O psicológica, ¿eh? Eh, o bien estando sentado sin hacer nada en el sofá mirando películas toda la tarde, o todo el día, si es necesario, del mismo modo que puede, fijaros, que puede mostrar su pereza trabajando a pico y pala 14 horas diarias cada día de la semana sin descanso. Porque además el visceral y el 9 también, como visceral, ah, son muy fuertes, son muy enérgicos. Lo que el problema es que no se dan cuenta, como se olvidan de sí mismos, no se dan cuenta de la energía que tienen, no se dan cuenta. Y además, como la entregan a los demás, pues pueden acabar mal de salud, mal según lo descentrados que estén. No pueden acabar mal porque luego se dan cuenta, finalmente, cuando están enfermos, de lo vacíos que han quedado, porque hay una fusión con su cuerpo y eso significa una desconexión, es decir, no darse cuenta de su propio cuerpo por esa razón que ya os cuento de desconexión de sí mismos. Entonces dan, se agotan, son muy resistentes, muy enérgicos y finalmente, como no se dan cuenta de sí mismos, pues pueden acabar enfermos, ya digo. Entonces, la pereza del 9 no solo del conservación, pero lo detallo aquí, lo aclaro aquí, porque hablo del conservación y ahí es donde se ve quizás más claro. Esa pereza del 9 apetito, conservación, ¿no? El que hace muchas cosas, que no para, como buen visceral, es decir, acción, 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 diréis, hombre, ¿qué tiene que ver la acción con la pereza? Parece lo contrario, pero es que no tienen nada que ver. Se trata de una pereza psicoespiritual, una pereza de sí mismo, no que la persona sea vaga en absoluto. Vago puede serlo cualquier eneatipo. Me cuesta bastante concebir un 3 o un 8 vago o un 1 vago, me cuesta mucho concebirlo, ¿eh?
Pero, en fin, o sea, la pereza no es del 9, ¿eh? Puede ser, eso va con la persona. Y es una pereza espiritual de sí mismo. Y por lo tanto, es un buen ejemplo, ¿no? Para olvidarse de uno mismo, nada mejor que trabajar como un animal 14 horas seguidas sin darte cuenta de cómo te desenergizas y darte cuenta de ti mismo. Es decir, se trata de hacer acciones en el 9 que no vayan con uno mismo. Y si van con uno mismo es porque alguien te ha aconsejado, tú no sabes decir que no, haces ese trabajo que resulta, y eso es interesante, que casualmente o porque te han aconsejado, porque te han visto tus facultades, ese trabajo va bien contigo, tiene que ver contigo, y tú lo haces. Y tú dirás, hombre, pues entonces vas a sacar el deseo, porque te das cuenta trabajando de eso que te gusta, pues cuál era tu deseo, aunque haya sido por recomendación de alguien, que no haya salido de tu corazón, de ti mismo. Tampoco, tampoco. Ese trabajo que va con su deseo, que casualmente, porque ya digo, le han aconsejado y coincide verdaderamente con el talento de ese 9 en concreto, pues también lo va a hacer desde la rutina, desde la rutina, porque siempre va a rehuir el 9 el sacar el deseo, incluso cuando la misma rutina del trabajo que está haciendo y que ya digo conecta con su ser, incluso así va a procurar narcotizarse y hacer bien su trabajo, pero desde la rutina, sin darse cuenta, sin darse, en definitiva, méritos, ni procurar disfrutar de lo que está haciendo, porque disfrutar significa sacar la emoción, sacar el sentimiento, tenerse en cuenta, en definitiva, saber lo que uno quiere. Y eso, el 9 y fijaros que esto que estoy diciendo es muy trágico, es trágico, es tremendo, es tremendo. Es como decir que pasas por esta vida sin haber sido. Nos pasa al resto también, ¿eh? Nos pasa al resto, ¿eh? Pasa que en el caso del 9 es escandaloso, porque es la negación absoluta de uno mismo, ¿no? Bien, eso en el caso del 9 conservación. Veo que dentro de los 9 es el más asertivo, imaginaros, el más asertivo y el que más, digamos, se da cuenta de las cosas, y parecería una contradicción con lo que acabo de decir. Imaginaos cómo son los otros, el social y el sexual, ¿eh? Porque el conservación sí que se funde como buen 9 o como mal 9 según cómo se mire, ¿no? Sí que se funde con los demás, se simbiotiza, quiere decir, vive a través de los demás, porque así no vive consigo mismo y así se permite no saber quién es y no tener conflictos consigo mismo, por lo tanto, se simbiotiza con los demás, por eso ayuda tanto a los demás, vive a través de los demás. El conservación también, también, pero es el que menos lo necesita, digamos, ¿eh? Lo hace, ¿eh? Pero digamos que podría estar tranquilamente solo, yo me lo guiso, yo me lo como, instinto conservación, sin necesidad de simbiotizarse con nadie, pero si este alguien está delante de él, o de ella, obviamente, su tendencia va a ser a simbiotizarse, ¿eh? Simbiotizarse. Bien, eneatipo 9, social o navegador. Pues el denominador común que acabo de contar, pero en grupos, en grupos. Es el contratipo, es decir, es el que en teoría menos se parece al 9, no porque lo sea menos, ¿eh? Menos se parece. Ya sabéis que en cada eneatipo hay un contratipo, ¿no? En el caso del 9 es el social, el social. El que menos perezoso de sí mismo, no perezoso, insisto, perezoso de sí mismo parece, porque está más activo en el grupo, sale al exterior, y como buen social, pues, ah, en su caso, como 9 es, ah, estar en el grupo y sentirse parte integrante del grupo, pero tiene esa tensión, esa contradicción entre no ser nadie, como buen 9, ¿no? Pasar desapercibido y, sin embargo, necesitar ser visto dentro del grupo. Y eso es una tensión evidentemente imposible y siempre tiene la sensación de que es menos dentro del grupo. Y luego se esfuerza mucho, es muy trabajador, el social, muy trabajador en general, y se esfuerza mucho para, como buen 9, para complacer al grupo.
Y su sueño húmedo sería liderar ese grupo, pero por otra parte liderar es lo opuesto de un 9. Liderar es hacerse ver. Y él quiere pasar desapercibido y, sin embargo, ser considerado dentro del grupo. Y eso es lo que hace el 9 social. Ah, Se simbiotiza también con el grupo como buen 9. La simbiosis. Yo no soy nadie, yo solo soy un peón más, pero se deshace en ayudas, en preocuparse que todos estén bien, que no haya conflicto en el grupo, obviamente, para él sentirse buena persona, esto es mucho de los viscerales, ser justos, ser buenos, sobre todo que nadie destaque, porque tú que te has creído, ¿no? Que es un reflejo, digamos, de su propio complejo, ¿no? De no ser nadie, de no destacar, y por lo tanto, si alguien destaca, pues le hace reflejo de su autonulidad, ¿eh? Eso es muy del 9, ¿eh? Que nadie destaque. La diferencia le molesta mucho. Que nadie se suba a la parra, según su neurosis, ¿eh? Ah, es muy cuidado porque el 9, no solo el social, en general, es muy ayudador, pero, excepto con aquellos que ponen en duda, fijaros, la persona o personas, con las cuales se fusionan, Entonces lo ve como una amenaza y entonces es implacable. Y actúa como un buen visceral, ¿no? Poniendo límites y tú aquí no pasas. Tú aquí no pasas porque me estás poniendo en duda mi esquema neurótico, sin darse cuenta, obviamente, no es que se lo plantee así racionalmente, pero es lo que sucede, de que ve aquel que o que destaca o que pone en cuestión a la persona o personas, ya digo, con las cuales se fusiona y se siente tan a gusto, pues lo ve, decía, porque se ha cortado, ah, como una amenaza y entonces sí que se planta. Y precisamente ya vemos que se planta cuando no se debería plantar y cuando debería plantarse en la vida, que es posicionarse, no sabe decir que no, el 9 en general, pues allí no se planta, pero se planta solo para defender su neurosis. Fijaros qué desgracia. Nos ocurre a todos, que hacemos con nuestros mecanismos de defensa mal adaptativos, lo único que hacemos es reforzar nuestra neurosis. Pues entonces sí que el 9 ah, saca su rabia, su ira, cosa que no hace casi nunca, porque ya sabemos que el 9 es un visceral, por lo tanto su emoción dominante es la ira, pero la niega, ¿eh? Y como siempre se dice, pues una vez al año, con suerte, la saca, ¿eh? Y a veces ni esto, ni esto. Pues aquí sí que la saca. Aquí saca la ira cuando ve peligrar su tinglado, su esquema neurótico de falsa protección. Es decir, como decía, ah, que alguien se meta con la persona o el grupo con el cual él se simbiotiza, porque esa es su protección. Él vive de alguna forma, ya me perdonaréis, pero es la pura verdad. El 9 es una descentrado, es una especie de parásito, porque vive a través, no me refiero a un parásito económico, me refiero a un parásito a nivel espiritual, que es lo que estamos hablando, a nivel de el carácter, de la psicología. Vive a través de los otros o del otro. Y entonces, claro, cuando le quitan ese otro o alguien lo pone en duda, pues se ve como sin oxígeno, se siente morir. Del mismo modo que si no tiene a ese otro o a esos otros, sobre todo en el social, sería esos otros, pues se siente solo y solo el 9 no lo soporta. Excepto el conservación, tanto el social como el sexual, del cual ahora hablaré, el hecho de estar solo le asusta muchísimo al 9, muchísimo. Vale, pues bueno, ya hemos visto el 9 en conservación, que era el de la comodidad, quizás esto no lo he citado, pero lo que busca es paz, armonía, tranquilidad, como todos los 9, sean de la tipo que sean, pero el conservación era buscar paz, tranquilidad y comodidad. Comodidad casera, de conservación. Comodidad. Quiero estar cómodo. Ese es su objetivo vital. Por eso decíamos que era tan biológico, tan reptiliano, tan básico. El social vemos que es el de la participación. Él quiere participar en el grupo y complacer. Y es amable y simpático y cae bien y es bonachón, como todo 9 en general aparece, ¿no? Bien, vamos a ver el sexual.
y de este hablaré poco porque me parece que de algún modo la idea de la simbiosis que llamamos al sexual es el del uno a uno, ¿eh? En el 9 sexual es directamente esto, que ya de hecho he comentado, pero he dicho, sobre todo en el social en grupo, pues en el sexual es del uno al uno. Es decir, se funde, pues, por ejemplo, con su mujer o con su esposo o con un amigo, ¿eh? Con quien sea, pero en el uno a uno. ¿Eh? Es una función, una simbiosis. Sin esa persona él no puede ni sabría vivir. Es el prototipo también el sexual del, en general hablo, del que se deja ir a sí mismo, se viste como... Sin embargo, puede resultar atractivo en sí mismo, pero no se da cuenta ni se lo reconoce como buen barra mal 9. ¿Eh? Y entonces no sabe vivir sin el otro, y se siente neuróticamente desvalido sin el otro. Sin el otro, él no es nadie. Y también el sexual puede hacer como el conservación, pues en el uno a uno, pues devorar. Por ejemplo, puede devorar libros, dedicarse mucho a los libros para así distraerse, como buen 9 a través de ese conocimiento, de los libros. Eso también lo puede hacer precisamente el conservación, ¿eh? Pero aquí hay ese punto diferente del sexual de la necesidad de atrapar su objeto del placer. ¿Eh? Y fijaros que atrapar el objeto del placer, que significa proactividad, parecería contradictorio con un 9. ¿Mm? Pero aquí no lo es, porque en realidad sí que se mueve ese 9 sexual hacia su objeto del placer, con lo cual ya digo que no parecería un 9 porque hay proactividad, pero sin embargo lo hace para distraerse. Y ese es el punto del 9 que lo diferencia del resto de los eneatipos sexuales, de los otros eneatipos. Y dentro de esa simbiosis, pues encuentra su razón de ser. Su razón de ser. Si mi mujer, por ejemplo, le gusta, qué sé yo, cantar, pues a mí me va a gustar cantar y la voy a seguir a todas partes en su canto. Siempre yo detrás, en el background, sin destacar. Porque en realidad ella vive por mí, o él vive por mí, por poner el ejemplo. Ah, para terminar, quiero decir que todos los nueves lo he visto en todos, tanto en el conservación como en el social y el sexual, y eso se dice muy poco. Con lo abonachones que son y con lo que intentan defender en general al débil o comprender todas las partes para que no haya conflicto y no tener, ya digo, conflicto consigo mismo, sin embargo, de vez en cuando encuentra placer porque, claro, hay una ira acumulada con tanta autoanulación, ¿eh? Que por cierto, tanta autoanulación puede llevar, volviendo un segundo al instinto sexual, al 9 sexual, digamos, a situaciones peligrosas para sí mismo, porque se deja incluso, si está muy descentrado, humillar, machacar, hasta pegar físicamente y no digamos psicológicamente, se deja insultar, lo que sea, pero él no va a soltar tercamente a su objeto de deseo con el cual se identifica tanto que desaparece él mismo. Y eso puede resultar muy peligroso no solo para llevar una vida que te lo asegura, ¿no? Evidentemente, una vida miserable, sino que incluso puede llegar a ser físicamente y psicológicamente muy peligroso para ese 9 sexual. Fijaros hasta qué punto se simbiotiza, se fusiona con su pareja o con, digamos, el objeto de su deseo, sea cual sea, ¿no? Bien, pues volviendo, como decía, y para terminar, el 9 en general, ah, y ya digo que eso se dice muy poco porque es bastante desagradable, pero eso es así. Lo he comprobado tanto en conservaciones, en sociales, como en sexuales, ¿eh? Y además no es casualidad y además está relatado, está escrito, ¿eh? No es que me lo estoy inventando yo. Primero porque no me lo estoy inventando, segundo porque lo he experimentado en personas vivas, que es lo que debéis hacer si queréis verdaderamente aprender eneagrama, no solo estudiar en libros, que está muy bien, sino contrastar con personas, es en vivo y en directo. Ahí es donde vais a ver clarísimo el eneatipo, cuando lo veáis, quiero decir, ¿eh? Pero ahí es donde vais a aprender de verdad, porque lo vais a comprobar y vais a ver todos los matices entre
no solo entre cada eneatipo o entre cada subtipo de cada eneatipo y todas las combinaciones que ya os he explicado, sino también dentro de un mismo eneatipo y subtipo podréis comprobar también, entre dos personas, ya digo, con mismo eneatipo y subtipo, sus pequeños matices, pero que en realidad, claro, son personas diferentes, no somos nadie igual, ¿eh? Aquí estamos hablando de patrones neuróticos, ¿eh? Somos todos diferentes, obviamente, y partimos de esta base, solo faltaría. Pero veréis que en esas diferencias no son para nada sustanciales en lo esencial que nos cuenta el eneagrama y que os estoy contando todo en todos estos vídeos, ¿no? Pues bien, que me he vuelto a ir. Os decía que el eneatipo 9, por esa rabia reprimida, negada, de hecho, directamente negada, y que ya digo que solo sale muy de vez en cuando sale, una vez al año, ¿eh? Y aún así, pues claro, se va acumulando rabia, es como un agua que va bajando, ¿no? Y que golpea el dique y hasta que lo revienta, ¿no? En el 9 normalmente no lo revienta, pero puede haber, boom, de vez en cuando alguna fisura que se le escape y que pronto la vuelve a arreglar, la vuelve a tapar con cemento, ¿eh? Pues dentro de esas fisuras no solo se manifiestan con un ataque, pum, sorpresivo de ira, ¿no? E inesperado de ira, y luego se ve la auténtica potencia y energía, ¿no? E ira auténtica que hay dentro acumulada del 9, ahí es donde nos enteramos todos, y agárrate fuerte, cuando explota, las pocas veces que lo hace, sino que también ya digo que lo puede hacer a través en pequeños resquicios en la presa, ¿eh? Tanta ira acumulada. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace, mofándose de alguien. Y diréis: "Ostras, todo lo contrario de un 9. Un 9 precisamente es el defensor de los débiles, el que se mete siempre en la piel de los demás", etcétera, ¿no? Sí, 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 pero eso lo hace para evitar el conflicto, para estar bien, ya digo, consigo mismo. Pero como hay esa rabia acumulada, pues se permite, y debo decir, por desgracia, que lo hace con los más, no necesariamente, no necesariamente, pero lo he visto a menudo hacer, sí lo he visto hacer a menudo con los más débiles, precisamente. Y parece contradictorio con el nuevo, ya digo, el comprensivo, ¿no? El bonachón. Pues precisamente aprovecharse de esa persona débil para mofarse de ella. Pero siempre de una forma no muy ostentosa, no alargándose en la mofa, pero dejándolo ir. Dejándolo ir, así él, digamos, descomprime y de alguna forma puede mantenerse en su baja autoestima, desahogándose con alguien que le puede parecer que todavía está más abajo que él. Eso siempre neuróticamente, ¿eh? Porque él se tiene por menos que cero, por lo tanto, si me meto con alguien que todavía está más abajo que yo, me lo creo, ¿no? Pues entonces me voy a sentir yo que estoy más arriba, claro, más arriba. Y entonces así lo que hace en realidad es desahogarse, pero manteniendo evidentemente su neura, no está curando nada y además está fastidiando al prójimo en este caso. O sea, es una forma de desahogarse, es un parche bastante, no solo lamentable moralmente, sino que además nocivo, finalmente nocivo para él mismo y para los demás, ¿no? Ya digo que eso lo hace normalmente con la gente más débil, lo que él considera más débil que él, o en una posición más débil, aunque a veces se lo he visto hacer también cuando se siente un poco más irado, que ya no puede más, soltar mofas, a quien normalmente, según su criterio, se cree que se sube a la parra o que va sobrado, o no hace falta, simplemente alguna persona con un estatus, que todo el mundo considere socialmente superior, pues él no se va a estar en un momento dado de soltarle una mofa, es decir, de ridiculizarlo, de desacreditarlo, de algún modo, ¿vale? Siempre de una forma discreta, como quien tira la piedra y esconde la mano, porque si no podría entrar en conflicto y es lo que precisamente evita, ¿de acuerdo? Bien, creo que seguro que me he olvidado cosas, pero ya he hablado bastante y espero que os hayan quedado más o menos claros, los subtipos del tipo 9, que en principio no quería hacer, no del 9, no, de cualquier eneatipo, no quería entrar en los subtipos porque me motiva poco, y me cansa bastante por la sencilla razón de que no considero que pueda aportar nada nuevo o diferente de lo que ya encontráis magníficamente relatado en maestros de eneagrama en YouTube, por ejemplo, ¿no? O en los libros, en lo que sea. Pero
a vuestra petición de ya hace unas semanas de que lo hiciera, pues lo he hecho y además sí que he pensado que quizás sí que pueda aportar, pues, algunas experiencias mías, ¿no? Con eneatipos, en este caso 9, ¿no? Pues que pueden ayudar con esos ejemplos, pues a aclarar los conceptos. Y hoy hemos empezado con el 9, la semana que viene, pues voy a continuar con los viscerales y iré haciendo, ¿no? Hasta completar los 9 eneatipos. La semana que viene, pues no sé, voy a hacer el 1 o el 8, cualquiera de los dos viscerales, ya veremos. ¿De acuerdo? Bien, no hablo más. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre digo, dejadle un buen like si os ha gustado. Podéis propagar el vídeo. Ah, haced comentarios, dudas que tengáis, que siempre me sugieren, ya sabéis, nuevos vídeos y siempre son interesantes y enriquecedores. Y sobre todo, no os olvidéis de suscribiros los que no lo habéis hecho, los que no lo habéis hecho. Y nos vemos en el próximo vídeo.